Muy buenos días. Hoy vamos a hablar acerca del caso clínico en la cual las dos clases anteriores habíamos hablado acerca de los tumores intraabdominales, las cuales por cuestiones académicas habíamos mencionado de que los superiores en una clase y los inferiores en otra. Ahora bien, en la vida real no dividimos tales, sino es lo que se encuentra al examen físico del paciente una vez que procedemos principalmente a la palpación para encontrar algún tumor, porque dentro de todo lo que más nos importa a nosotros los cirujanos es la posibilidad de encontrar alguna tumoración. Muy bien, entonces yéndonos directamente al caso clínico. Los datos de filiación: es una paciente de sexo femenino, 58 años, casada, costurera y procede de Asunción. El motivo de consulta ha sido dolor en epigastrio. Muy bien, en cuanto a los antecedentes de la enfermedad actual, el cuadro se inicia hace aproximadamente 2 años, o sea, crónico. Dolor en epigastrio, de inicio brusco, tipo pesadez, que irradia hipocondrio derecho, se torna continuo y es de moderada intensidad. Se exacerba con la ingesta de alimentos grasos de alto contenido graso y no realiza ningún tratamiento. Niega haber presentado náuseas, vómitos, fiebre, ningún síntoma en general. Niega también haber presentado, al ser las características de dolor en epigastrio, hipocondrio derecho, intensidad moderada y el continuo, podríamos preguntar también si tenía algunos elementos que acompañan como síntomas generales ictericia, y también había negado. Consulta con facultativo, quien solicita métodos auxiliares de diagnóstico consistente en ecografía y laboratorio. Eso fue hace 2 años. Posterior a la realización de los estudios, aproximadamente un mes, retorna a su médico tratante, quien le señala que es portadora de colecistolitiasis y deriva a la paciente al cirujano con medicación antiespasmódica. 1 año y 11 meses antes de la consulta, o sea, más o menos alrededor de este periodo de tiempo, consulta con cirujano, quien identifica al examen físico del abdomen un tumor en hipogastrio, fosa ilíaca izquierda, mesogastrio y flanco izquierdo, de aproximadamente 29 centímetros de largo por 22 centímetros de ancho, de forma ovalada en sentido oblicuo, de bordes bien delimitados, superficie lisa, consistencia sólida elástica, móvil, no dolorosa y no pulsante. ¿Okay? Aquí está la descripción de lo que se había palpado en aquella ocasión. Se dan cuenta cómo están los 9 ítems en la cual tenemos que mencionar. Primero, lugares, que en este caso abarca 4 regiones. Segundo, tamaño. Tercero, forma. Cuarta, bordes bien delimitados o límites. Quinta, superficie lisa. Sexta, consistencia. Y las 3 últimas, movilidad, dolor y pulsatilidad. ¿Okay? Aquí hay una descripción bastante, digamos, bien característica. A raíz de este hallazgo, el cirujano solicita tomografía axial computarizada de abdomen, la cual es realizada
la cual una vez realizada retorna a la consulta con el cirujano. 1 año y 1 mes antes se interna para cirugía, pero se pospone en 2 ocasiones por presentar crisis hipertensiva severa. O sea que, como la paciente ya tenía cardiopatía e hipertensión, no se pudo realizar la cirugía en ese momento. Como no era una cirugía de urgencia, entonces se pospone. 2 meses atrás, o sea, el intervalo de tiempo es muy considerable, retorna a la consulta con cirujano posterior al tratamiento con cardiólogo, en donde se actualizan estudios para tratamiento quirúrgico. Si bien es cierto, no estoy diciendo todo lo que sucede también en esta historia, porque es para generar, digamos, aquí ya se sabía del diagnóstico, pero a los efectos de la presentación del caso clínico es que no damos a conocer todavía. En cuanto a los antecedentes remotos de la enfermedad actual, cuadro refiere cuadro de dolor epigastrio hace aproximadamente 2 años y 3 meses, un cuadro de dolor, pero 3 meses antes de haberse iniciado el cuadro. O sea, interpretamos como que fueron similares, por eso a partir de allí la paciente consulta nuevamente. En cuanto a los antecedentes patológicos personales, cardiópata de 5 años atrás, hipertensión arterial diagnosticada también 5 años atrás y tratada con losartán y atenolol, no se conoce diabética, asmática ni alérgica y no había sido sometida a ninguna cirugía previamente. En cuanto a los antecedentes patológicos familiares, los padres fallecidos por motivos desconocidos y la paciente desconoce si eran portadores de patología oncológica los padres. En cuanto a los hábitos fisiológicos, hábito urinario. El acto urinario se inicia, transcurre y culmina de forma espontánea, sin esfuerzo sobreagregado. Esto siempre recuerden que semiológicamente preguntamos cómo se realiza el acto y el producto, que es la orina, era clara, amarilla, transparente. En cuanto al acto defecatorio, también preguntamos cómo es el acto. Se inicia, transcurre y culmina de forma espontánea sin esfuerzo sobreagregado. Y el producto de las heces sólidas alargadas, coloración marrón habitual. Y aquí sí preguntamos la frecuencia defecatoria y es 1 cada 48 horas, 1 cada 2 días, o sea, se considera normal. Aquí en la lámina faltó, está incompleto, los hábitos toxicológicos y en las cuales suponemos que estaban normales en el sentido de que no era consumidora de bebidas alcohólicas, no era consumidora de sustancias de uso recreativo y no era tabaquista. ¿Okay? En cuanto al examen físico, siempre se comienza con el examen con la ectoscopía, en la cual esta paciente era de sexo femenino, adulta madura, eutrófica, lúcida y se encontraba internada en una posición de decúbito dorsal activa indiferente. Los signos vitales han sido todos normales, realizados en el momento de la internación por personal de enfermería, y acto seguido el examen físico de la región afecta, que en este caso es abdomen.
Recuerden que nosotros en cirugía y generalmente las materias quirúrgicas o las especialidades quirúrgicas nos vamos directamente al examen de la región afecta y posteriormente al resto del examen físico normal, que siempre se comienza por el cuero cabelludo y luego termina en los pies. Entonces, el abdomen a la inspección era asimétrico debido a un abombamiento en la región abdominal izquierda que acompaña los movimientos respiratorios, cicatriz umbilical invertida y zonas herniarias libres, lo que podía verse a la inspección, interpretando también que al ser zona herniaria libre debió haber sido a través de la inspección dinámica. En cuanto a la palpación, era un abdomen blando, poco depresible, no doloroso. Se palpa gran tumor que abarca todo el hemiabdomen inferior, más hipocondrio izquierdo y epigastrio. ¿Okay? Se palpa esta tumoración, este tumor es de aproximadamente 42 centímetros en su eje longitudinal y de 30 centímetros en su eje horizontal. Bordes muy bien delimitados, consistencia líquida, superficie lisa, leve motilidad en la parte superior, no doloroso ni pulsátil. ¿Okay? Esto es en cuanto a lo que se palpa en el momento de la internación. Comparativamente con el examen físico que había visto tiempo atrás, cuando se había internado para su tratamiento aproximadamente 8 o 9 meses antes, hay una modificación en cuanto al tamaño, que antes era aproximadamente 30 centímetros y ahora ya se palpa es 42 centímetros y era 20 aproximadamente en su eje menor y ahora es 30. ¿Ok? Y otra característica es de que en el otro el informe señala una consistencia sólida y aquí habla de una consistencia líquida. Recuerden que esto uno tiene que palpar, diferenciar bien y eso se consigue con la práctica. No, es muy difícil interpretar y decir sólido es de esta manera y líquido es de esta manera, porque son bastante similares cuando hablamos y decimos cómo podría ser, pero efectivamente en este examen menciona ya esta diferencia. ¿Ok? Entonces aquí sí ya habla de un gran tumor, no hay ninguna duda por este tamaño, gran tumor, no habla ni siquiera de tumoración, sino que ya se identifica muy bien. Entonces esa caracterización hace con que efectivamente sea bien identificado. En cuanto a la percusión, presenta matidez a la percusión en dicha tumoración, no dolorosa, otra información que nos provee. A la ocultación, los ruidos eran positivos en una cantidad de 8 por minuto. ¿Ok? Entonces, hace la descripción de un muy buen examen físico, hablando de las características de lo que se debe mencionar y de lo que se debe evaluar cuando se encuentra a la palpación una tumoración así. Entonces el diagnóstico sindromático, síndrome doloroso en epigastrio, porque presentaba, y por lo que se encuentra al examen físico, síndrome tumoral abdominal. ¿Okay?
Entonces, bajo esa premisa de un diagnóstico sindromático, hipótesis diagnóstica, que este síndrome de dorsal epigastrio debería ser como consecuencia de la litiasis vesicular, que ya había sido diagnosticado en el momento de la realización de la ecografía, y un tumor abdominal de etiología a determinar. ¿Ok? Obviamente, si estuviéramos en clase presencial, esto sería mucho más dinámico, intercambiaríamos opiniones y ustedes dirían el porqué y citarían algunas otras opciones que eventualmente pudieran surgir. Entonces, se han solicitado exámenes complementarios y porque ya se tenía el diagnóstico ecográfico de la primera consulta que hablaba de colecistolitiasis. Entonces recuerden que a partir de ahí el médico tratante le deriva al cirujano y es el cirujano el que solicita esta ecografía ginecológica y una tomografía, primero pide la tomografía y después la ecografía ginecológica. En cuanto a la misma, se encuentra un útero de tamaño normal y habla de un tumor anexial que ocupa todo el hemiabdomen inferior de 25 centímetros de aspecto mixto a predominio líquido. ¿Ok? Y habla del fondo de saco de Douglas libre. O sea, hay una correlación entre el examen físico y la ecografía ginecológica. Lo del tamaño no nos preocupemos, puede ser 25, 30, 40, eso dentro de todo no es significativo porque no hace diferencia. Sabemos que es muy grande y por las características físicas de la paciente ocupa gran parte del abdomen. ¿Ok? Ahora vayamos a la tomografía axial computarizada. Y lo primero que vemos aquí es la vesícula. Fíjense el contenido de los cálculos. ¿Ok? Esto es lo más llamativo en este corte. Y esto es lo segundo más llamativo en este corte. Esto que vemos aquí. En su totalidad y dividido por un tabique. Fíjense cómo se desplaza esta tumoración o este tumor desplaza las vísceras hacia las partes laterales. Este es un corte alto. Este es un corte de perfil. Fíjense cómo abarca desde el hipogastrio, llega hasta prácticamente el diafragma, esta es la pared posterior, y aquí hace íntima comunicación con la pared abdominal anterior. Aquí ni siquiera en este corte podemos ver las estructuras, las vísceras abdominales. Y este contenido que llamamos, esto es un contenido de líquido, que es homogéneo por las características UH, que es lo que mide la tomografía axial computarizada, una unidad de medición. Aquí en otro corte, pero perfil también, seguimos sin ver, aquí hay lo que podría ser el transverso. Ok, vamos a ver otra. Y ahora sí, en un corte coronal se llama. Aquí vemos cómo llega hasta aquí arriba. Esto debe ser el estómago. Las vísceras están desplazadas hacia arriba y hacia la derecha. Aquí prácticamente no hay vísceras y es esta gran imagen que se proyecta y fíjense cómo deforma y le torna asimétrico el lado izquierdo de la paciente. ¿Ok? Entonces esta es una estructura muy grande.
Muy bien, entonces ya tenemos tratamiento, o sea, ya tenemos diagnóstico, perdón. Una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos que proceder al tratamiento. Si bien es cierto, esta es una materia de semiología quirúrgica, hasta aquí termina, porque ya tenemos dos diagnósticos, que es colecistolitiasis y una tumoración de contenido líquido que ocupa gran parte del abdomen y cavidad pélvica. ¿Okay? Entonces aquí sí ya sería la materia de clínica quirúrgica, que vamos a hablar sobre el tratamiento. ¿Qué decisiones? Muy bien, entonces para eso nadie duda de que esta paciente debe ser sometida a cirugía. Ahora, las preguntas que nos hacemos es, como tiene dos diagnósticos, ¿de qué le vamos a operar? Le vamos a operar de la vesícula, opción 1, que es lo que hizo con que acuda a la consulta. 2, le vamos a operar de esa tumoración, que fue un hallazgo al examen físico, o vamos a operar de la tumoración y de la vesícula. ¿Okay? Esas son las decisiones que uno tiene que tomar. Siguiente, ¿qué vía de acceso? ¿Ok? Cuando hablamos de vía de acceso, hablamos a través de videolaparoscopía o de laparotomía. ¿Ok? ¿Y qué táctica operatoria vamos a tener? Si vamos a hacer interpretando que es un quiste, una quistectomía más ooforectomía en caso que se confirme que era un quiste de ovario, porque la ecografía ginecológica hablaba de un gran quiste del lado derecho y fíjense cómo deformaba el lado izquierdo. Entonces desde el lado derecho atravesaba la línea media y se proyectaba hacia todo el hemilado izquierdo. Entonces, ¿qué haríamos? Esas son las preguntas que habitualmente tenemos que responderlo, y de hecho a la paciente le tenemos que informar. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una quistectomía derecha videolaparoscópica. ¿Qué significa esto? Que el hallazgo operatorio, o sea, ¿por qué hicimos esto? Por el hallazgo operatorio. Gran quiste de ovario, y efectivamente era un ovario derecho, aproximadamente 5 litros de líquido seroso, ubicados en dos lóbulos bien diferenciados, que ocupa prácticamente toda la cavidad abdominal. Esto es lo que se encontró a la laparoscopía. ¿Ok? ¿Y qué cirugía? Después, porque todo lo que les menciono aquí es lo que habitualmente nosotros, los cirujanos, sea la especialidad que fuere, escribimos. ¿Y qué cirugía entonces se realizó? Que sería la táctica operatoria. Posterior a colocación de 4 trócares de videolaparoscopio, se procede a una aspiración del líquido seroso. Obviamente, para aspirar se hace una punción del mismo. Se diseca la pared de la cápsula del ovario. O sea, hay veces que, en la medida de lo posible, el ovario se tiene que mantener y no hacer una ooforectomía. Toda vez que se pueda hacer una quistectomía es mejor. Hay veces que forma parte del ovario y no se puede, entonces nos vemos en la necesidad de hacer una ooforectomía. Se realizó la sección de la misma, la extracción de la cápsula,
la sección de la cápsula, extracción a través de la ampliación del trocar insertado en fosa ilíaca derecha y ligadura del pedículo. ¿Okay? Entonces, respondiendo, obviamente esto es mucho más dinámico cuando es presencial. Entonces, respondiendo a las preguntas anteriores de qué hacer en la cirugía, nosotros tomamos la decisión de que por el volumen y por lo que representa un quiste de ovario de ese tamaño, eso pasa a ser prioritario antes que la colecistectomía. Nos parecía en ese momento, y hoy está todavía sujeto a definición, de hacer o no los dos procedimientos al mismo tiempo. Esta paciente nosotros lo operamos en el año 2008 y fue la primera quistectomía ovárica del Instituto de Previsión Social por videolaparoscopía. ¿Ok? En el año 2008. En ese momento no había suficiente experiencia ni conocimiento en general en nuestro medio, no solamente en el instituto, acerca de este procedimiento, pero lo que sí estábamos seguros es que si es que sometíamos a la laparotomía, tendría que ser una incisión gigantesca que vaya desde el apéndice cifoides hasta el pubis, que es lo que se venía haciendo históricamente por el tamaño del quiste. En cambio, con la videolaparoscopía se pudo realizar sin necesidad de hacer un gran corte, es más, realizando pequeños cortes. Lastimosamente no tenemos el video de lo que fue en ese momento, no grabábamos todavía todas las cirugías, ni ahora también es todo un tema grabar la cirugía en sí por una cuestión de apoyo logístico nada más. Entonces siempre colocamos, fíjense cómo el abdomen, para realizar siempre hacemos por punción en el ombligo, y como ya estaba, obviamente aquí también ya se pierde un poquitito la asimetría porque ya hay gas dentro del abdomen, una distensión significativa por el CO2, y esto es lo que encontramos. Esta es la cápsula, fíjense, todo esto es cápsula. Aquí está el hígado viendo hacia cómo se proyecta, inclusive hacia el segmento izquierdo. Aquí era un quiste gigantesco. Este es el lado derecho, fíjese cómo se proyecta del lado, perdón, esto es el ciego y el colon ascendente. Aquí está el epiplón, y había un poco de líquido de trasudación. Fíjense cómo esto se proyectaba las paredes del quiste hacia la región, aquí sería ya supraabdominal, y la tensión con que estaba la pared. Una vez más, este ya en el lado más izquierdo se proyecta. Fíjense cómo está sumamente irrigada la pared del quiste. Así se suelen ver los quistes de ovario cuyo contenido es líquido. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? En uno de las punciones se inserta el trocar, que estaba hipotéticamente aquí, lastimosamente no tengo fotos, y a través del mismo se punza y se aspira, de tal modo que esto, que una vez que se aspira a su totalidad, se queda ya sin contenido. Y esto ya es extracorpóreo. Aquí estaba la incisión, aquí abajo, y esta es la cápsula, ya sin contenido, ya fuera del organismo. Solamente en este momento lo une el pedículo, ¿verdad? Y vean cómo está absolutamente gruesa, firme, grande. Aquí está el pedículo, ven como esta pequeña incisión que se tuvo que ampliar la incisión del trocar
y esto es lo que le conecta al ovario. Era un quiste simple. Esta parte que vemos aquí que ha sido disecada con el hook. En ese momento no teníamos más que hook y en caso de necesidad ligadura. No disponíamos de otra tecnología como hoy ya disponemos del sellador de vasos. Y aquí se procedió a la ligadura, ¿ven? Aquí abajo, y se retiró el material. ¿Ok? Para recordar, esto ya tiene estas fotos, al ser la primera en el instituto, en el 2008, cuando ya comenzábamos a hacer, en el 2007 ya comenzábamos a hacer las colectomías laparoscópicas. Por eso también nos habíamos, estamos comenzando a hacer las avanzadas por videolaparoscopía. Ok, entonces la evolución postoperatoria fue muy buena, permitió una deambulación precoz. Recibió alta al tercer día en buenas condiciones, no hubo necesidad de colocarle drenaje, eso también es algo satisfactorio. Y en ese momento habíamos decidido hacer solamente la quistectomía y habíamos tomado la decisión de hacer la colecistectomía videolaparoscópica 3 meses posterior a la cirugía. Bueno, el aprendizaje de este caso, hoy en día, ya el 2008, 2018, 14 años después, no hay más ninguna duda de que esto se debe hacer por videolaparoscopía. Creo que nadie podría discutir de las ventajas del procedimiento. En ese momento, como les mencioné, no había experiencia, éramos los primeros en hacer este procedimiento en todo el instituto y no sabemos todavía si en el país ya se había hecho con estas características en ese momento de ese tamaño, porque no es frecuente encontrar encontrar quistes de ovario de ese tamaño. Si bien es cierto, es frecuente, los quistes de ovario son frecuentes, que lleguen a ese tamaño, no es así. Entonces, una vez más, lo que importa en el examen físico es que la paciente no acudió por el dolor que ella no percibía. Es más, hemos insistido en preguntar si le afectaba o no molestaba su barriga y ella mencionó en ningún momento le llegó a molestar nada, no sentía pesadez, no sentía molestias, nada. ¿Ok? Bueno, esto ha sido todo, espero que haya ilustrado y que efectivamente hoy en día los procedimientos laparoscópicos tienen que ser la primera decisión para posteriormente, si no se puede, hacer la conversión y terminar por vía laparotómica. Gracias, hasta luego.